Hola, ¿cómo estás? Este es un video que grabamos con la profesora Alejandra. La profe Alejandra tiene la otra mitad de esta serie de ejercicios que queremos compartir con ustedes para que podamos explicar algunos de los fenómenos, algunos de los criterios que estuvieron más flojos durante la resolución de los exámenes parciales. A lo largo de estos ejercicios, tomamos algunos de los enunciados que se han propuesto en los exámenes, los hemos alterado un poquitito para que no sean idénticos y comenzamos a explicarlos. La intención de estos videos es poder mostrar básicamente cuál era la lógica necesaria a aplicarse. Vamos a dejar claro, como siempre, no hay una única forma de resolver las cosas y por lo tanto si tu solución ha dado en lo correcto o ha acertado y no es igual a la nuestra, pues bueno, quedémonos tranquilos porque todos pensamos de manera diferente y sin embargo logramos conseguir resultados idénticos. La única aclaración adyacente que tengo que hacer este tipo de acotaciones, además de decir que todos podemos tener algoritmos diferentes, es que siempre vamos a buscar la manera que sea lo más eficiente posible, ¿sí? Nuestra tarea como analistas, como profesionales, es enseñarle a ustedes a que además de hacerse bien las cosas, se hagan consumiendo el menor cantidad de tiempo y la menor cantidad de recursos. Bien, vamos a arrancar con el ejercicio número 1 que tengo propuesto para este video. Y la consigna dice la siguiente. Realizar una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres. El texto recibido representa a un párrafo que se compone de oraciones delimitadas por un punto. El párrafo finaliza en un numeral. La función deberá devolver la cantidad de oraciones en la que éste presente una palabra que también se recibe como parámetro. Es decir, vamos hasta el final de mi código y vamos a ver mi frase de ejemplo. Mi frase de ejemplo es bastante larga, tiene una oración, dos oraciones y tres. Es decir, mi frase que yo voy a pasar a mi función contiene tres oraciones en total, dentro de las cuales yo voy a buscar la palabra interesante. Y aquí, gracias a mi IDE, ¿sí? Automáticamente me resalta todas las palabras que coinciden con la que yo acabo de seleccionar aquí en la número 30. Y si vemos, ¿sí? Nosotros tenemos una, dos, tres ocurrencias de la palabra. Pero ojo, tengamos cuidado. La consigna, ¿sí? La consigna me pide devolver la cantidad de oraciones, ¿sí? De las cuales se encuentra esta palabra. Es decir, si yo tengo tres oraciones y en las tres oraciones aparece al menos una vez la palabra interesante, mi resultado final va a ser 3. Pero si la palabra interesante, por ejemplo, como en este caso, no aparece en la última oración, no va a corresponder contar esa frase o esa parte de mi texto, esa oración, ¿sí? Como válida para contabilizarla. Por lo tanto, van a contar como válidas las primeras dos, ¿sí? Bien, retomando la consigna, el parámetro que se recibe a nuestra función es una cadena de caracteres, es la que yo definí como primer parámetro aquí, ¿sí? Y luego la palabra que yo tengo que buscar, ¿sí? Que también está marcada aquí, que en mi caso se llama buscado y es mi segundo parámetro. Si bajamos al final para ver
nuestra llamada a la consola para ver el resultado, tenemos la invocación a mi función. El primer parámetro es la frase en sí, la oración compuesta por suboraciones y la palabra que estoy buscando, que en este caso se está definiendo como interesante. Bien, vamos a intentar analizar rápidamente el código, porque la intención no era desarrollar el código, sino explicar la lógica. Primero que nada, como nosotros estamos aclarando aquí que no se deben discriminar mayúsculas de minúsculas, lo que hacemos es transformar ambos parámetros de entradas en cualquiera de los dos casos, mayúsculas o minúsculas. Yo particularmente escogí convertirlas a mayúsculas a ambas. Bien, antes de definir las variables, vamos a definir el proceso de recorrido de nuestra oración, de nuestra frase. Y es esta porción de código aquí. Lo que nosotros hacemos con esta primera porción de nuestro código dentro del bucle while es la condición que me va a permitir llegar hasta el final de mi texto. Porque recordemos que nuestro final, ¿qué pasa? Finaliza con un numeral, ¿sí? Bien, dentro, ¿sí?, del recorrido total de nuestra función, aquí en este proceso, nosotros vamos a tener que recorrer una a una cada una de las oraciones que la componen. Es decir, esta porción del código que va desde la línea número 17 hasta la número 30 me va a permitir recorrer una oración hasta llegar al punto. De la misma forma, ¿sí?, lo voy a poder hacer con esta oración, la segunda, y con la última, que, ojo, tengamos en cuenta la última, finaliza en un numeral. Y aquí es donde tenemos que prestar un poco de atención en este ciclo while que tenemos aquí. Nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, si el carácter individual y específico que estoy mirando en una posición particular de mi cadena, es decir, texto, subíndice i, es distinto de punto, voy a entrar y lo voy a procesar. Pero en este caso yo tengo que añadir esta porción, ¿sí?, o complementar esta condición lógica a este while que tenemos aquí adentro. ¿Por qué? Porque esta condición lógica es la que se desprende de nuestro while principal. Nuestro while principal es nuestro método para recorrer, dijimos, ¿qué cosa? Toda la frase completa. Entonces, ya que esta es una condición necesaria para llegar al final de nuestra oración, sí o sí tenemos que añadir esta porción que se replica del primer while de arriba. Y si notan, mi editor de código está remarcando las dos porciones en el código donde se están repitiendo. Dentro de este ciclo while, donde vamos a procesar una oración, ¿sí?, yo voy a buscar una oración que termine en un punto, pero también me voy a fijar si esa oración termina en un numeral. Porque las primeras oraciones van a terminar en un punto, pero la última, la que cierre la frase completa, va a terminar en un numeral. ¿Estamos de acuerdo? Espero que sí. Si no, cualquier cosa nos dejan los comentarios en el foro de consultas que dejaremos habilitados específicamente con y para este material. Este primer código está bastante comentado, ¿sí? Ya de a poquitito, a medida que voy explicando el código, voy a ir explicando los comentarios que tiene. Recordemos, bueno, es súper sabido, ya lo vimos en reiteradas ocasiones en las clases, este estilo de estructura iterativa, while, con texto subíndice i igual a un blanco, nos permite a nosotros pasar por alto todos los blancos que hayan consecutivos dentro de una oración. En este caso, dentro de una oración, porque es lo que yo estoy recorriendo con este while, ¿sí? Cuando nosotros terminamos de recorrer una secuencia consecutiva de blancos, que pueden ser 1, 2, 3 o n, vamos a comenzar a trabajar con lo que nosotros definimos como una palabra. Recordemos, nuestra definición de palabra es todo conjunto de caracteres distintos de un blanco.
Por ello es que nosotros armamos esta secuencia de código construida bajo una estructura iterativa con un ciclo while, donde diremos, mientras el carácter individual que estamos viendo en este momento i, ¿sí?, es distinto de un blanco, por lo tanto es un carácter, pero también es distinto de un punto, es decir, no es el final de nuestra frase, y es distinto a un numeral, también quiere decir que no es el final de nuestra frase, pero particularmente la última, vamos a ir añadiendo uno a uno esos caracteres individuales a una variable llamada palabra. Al final lo que vamos a hacer es comprobar si la palabra que yo acabé de tomar es igual a la palabra que busco y que ingresé como parámetro. Si esto ocurre, yo definí una variable llamada existe, que si ustedes notan aquí, digo que se usará como bandera. ¿Qué quiere decir usarse como bandera? Las variables que nosotros definimos con este término dentro de un algoritmo nos permiten a nosotros tomar decisiones dentro de partes específicas de la solución a un problema. Es decir, por ejemplo, si dentro de esta frase yo estoy buscando una palabra y quiero saber si esa palabra existe dentro de esa frase, necesito algún mecanismo que me permita a mí tener esa información almacenada en algún lado. Puede ser la palabra específica en sí o una bandera que represente la existencia o no de esta condición que yo estoy buscando. La condición que yo estoy buscando en mi código es que la palabra que acabo de tomar y que voy a analizar sea igual a la que estoy buscando. Si esto ocurre, mi bandera llamada existe se va a volver true. Cuando yo termine de ejecutar toda esta porción de código, al final llegaré a un punto, evidentemente, o bien a un numeral. Lo que quiere decir que terminé de recorrer una oración. Y si terminé de recorrer una oración, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver si dentro de esa oración yo encontré efectivamente o no la palabra que yo buscaba. Y eso me lo va a decir a mí la bandera existe, la variable existe. Por lo tanto, si la variable existe contiene el valor true, ¿sí?, que es el valor que yo le asigné aquí, si esto es verdadero, la cantidad de ocurrencias se va a sumar un 1. ¿Y a qué estoy definiendo yo como ocurrencias? ¿Sí? Ocurrencias aquí arranca en 0. Y esto define el número de oraciones, y tengan en cuenta, oraciones terminan en un punto o la última en un numeral. ¿Sí? Es el número de oraciones donde aparece la palabra buscada. ¿Sí? Ok. Vamos a llegar hasta esta porción de código que nos quedó pendiente. Algo que se desata del análisis exhaustivo de esta porción de código de mi algoritmo mientras hacemos la prueba de escritorio, notamos que en algún punto, ¿sí?, y esto yo espero que ustedes lo identifiquen haciendo la prueba de escritorio de este código, es cuando recorren la primera oración o la primera suboración de esta frase. Yo quiero que ustedes evalúen un poquitito, se tomen el trabajo de hacer la prueba de escritorio minuciosa sobre este ejemplo y analicen qué es lo que ocurre cuando llegamos aquí, cuando llegamos a este punto en particular. Eso provoca un problema, provoca un error dentro del algoritmo que si nosotros no lo tomamos en cuenta aquí en esta parte, si lo dejo así lo suficientemente amplio como para que se pueda ver y copiar desde la pantalla, esto resuelve este problema que aquí yo lo defino como bucle infinito. Al final, cuando se termine de ejecutar todo mi código, yo voy a devolver el valor de ocurrencias. Para ver cómo funciona el algoritmo, yo voy a ejecutarlo. Aquí, nuestra consola imprime la palabra resultado y a este le añade el valor que devuelve la función cantidad de ocurrencias de oración.
que lo que devuelve, en este caso en particular, es una variable numérica. Por eso es que imprimo un número aquí. Y particularmente y curiosamente devuelve 2. Pero como yo mencioné hoy, fíjense que aquí se resaltan 3 veces la palabra interesante, que es la palabra que yo busco. Pero ¿qué es lo que ocurre? No es que las 3 oraciones que componen mi frase completa, ¿sí?, son cada una y todas de ellas contienen la palabra interesante, sino que solo lo contienen la primera, que es esta de aquí, y la segunda. La tercera, que es esta última porción de nuestra frase, no contiene la palabra interesante. Por lo tanto, esta última oración de mi frase no se contabiliza. Aquellos que puedan haber prestado un poquito más de atención al algoritmo, hayan puesto pausa, habrán identificado, ¿sí?, que yo podría hacer este algoritmo aún más eficiente. Te invito, por favor, que tomes este algoritmo, lo transcribas en tu carpeta, hagas la prueba de escritorio y que identifiques cuál es la característica, aprovechando todos los componentes que ya tenemos definidos en nuestro algoritmo, para hacerlo aún más eficiente de lo que ya es. Bien, ahora vamos por el ejercicio número 2 planteado para esta primera etapa del video para ayudarlos a ustedes con sus consultas relacionadas al examen parcial. Vamos a definir la consigna como una función que reciba como parámetro una cadena de caracteres. Se tiene que devolver verdadero o falso en función de si esta cadena de caracteres cumple un patrón específico. Y este patrón está definido como T mayúscula, signo peso, W. Y vamos a explicar donde la porción T de nuestro patrón es una secuencia de al menos 3 palabras. ¿Sí? Vamos a recordar esto. La primera parte de nuestro patrón que se debe cumplir es que la secuencia de palabras de lo que yo estoy analizando contenga al menos 3 palabras contenidas en lo que nosotros ahora vamos a definir como nuestra oración o cadena de caracteres. La segunda parte del patrón es que seguido de estas frases, ¿sí?, o lo que partiría a la mitad a nuestra cadena de caracteres es el signo peso, que sí o sí existe, ¿sí? Con esto nosotros les decimos, hagan el algoritmo basándose en la idea de que este signo peso existe. Y el último aspecto a controlar dentro de este patrón es W. Y esto significa una secuencia de palabras donde todas empiezan con el carácter U. Y particularmente para el análisis de la oración no debemos de discriminar las mayúsculas de las minúsculas. Vamos a ver un poquitito los ejemplos que tenemos propuestos aquí. Tengo puesto 3 frases que fueron tomadas del examen parcial para ver si cumplen o no cumplen con el patrón. A la derecha de cada frase yo tengo etiquetado, ¿sí?, con un comentario, cuál es el resultado que se supone debe de devolver mi función. Vamos a analizar la primera frase, ¿sí? La primera parte que se debe de cumplir de nuestro patrón, de nuestro análisis, es que contenga al menos 3 palabras. Es decir, aquí tengo una, aquí tengo 2, 3, con esto ya es suficiente y tiene una cuarta palabra. Es decir, esta primera parte de análisis de la oración que yo estoy pasando como parámetro cumple con el patrón T. El patrón T me pedía que la secuencia contenga al menos 3 palabras. ¿Qué quiere decir al menos? Que tenga o 3 o más de 3. El segundo patrón es que la frase esté dividida por el signo peso, que es lo que yo tengo aquí. Efectivamente, hasta el momento cumple con el segundo patrón. Está dividido por el símbolo peso. La otra característica que tengo que analizar es que todas las palabras que se encuentren contenidas del lado derecho
de nuestra oración comiencen todas ellas con una letra U. Como esta primera parte de nuestro patrón es verdadero y esta segunda parte de nuestro patrón es verdadero, y considerando que asumimos que existe sí o sí el símbolo peso, que es lo que divide mi oración, si esta primera etapa es verdadera y esta segunda es verdadera, ambas hacen que mi función retorne verdadero. Lo contrario ocurre con los siguientes dos ejemplos. Veamos, por ejemplo, esta primera mitad de mi oración contiene dos palabras y no cumple con el primer parámetro, que es el denominado T mayúscula. Pero sin embargo sí cumple el segundo parámetro. Lamentablemente, como nosotros esperamos que se cumplan ambos, esta devolverá false. La tercera oración que tenemos como ejemplo aquí cumple con el primer parámetro porque tiene tres palabras, pero no cumple con la segunda porque ninguna de las palabras que están contenidas del lado derecho de mi oración comienzan con la letra U. Vamos a analizar el algoritmo. En particular, yo he puesto un par de comentarios y de impresiones por pantalla para que veamos el proceso. La función se llama patrón T, signo peso W, entra nuestro texto, o es lo que denominaríamos como frase, y para evitar problemas de mayúsculas y minúsculas, como lo dice el enunciado, que no se deben de discriminar, los paso todo a un tipo específico. Vamos a definir una bandera, que es lo que vamos a llamar el resultado final de nuestra función, ¿sí? En este caso yo asumo, por definición, que el patrón no se cumple, es decir, no se dan las coincidencias entre las características que se piden para el patrón T y para el patrón W. Si en algún momento estas características favorecen el cambio de la variable, lo vamos a ver al final de nuestro algoritmo. Vamos a analizar la primera mitad de la frase, que es lo que se va a poder recorrer hasta encontrar el símbolo peso. Por lo tanto, esta parte de la estructura while que se encuentra contenida dentro de nuestro algoritmo nos permitirá a nosotros recorrer hasta este punto de nuestra frase. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar de este lado? Tenemos que analizar el patrón T mayúscula, es decir, contar la cantidad de palabras. Para ello vamos a explicar este algoritmo bastante rápido porque ya estamos familiarizados con esta estructura lógica. Tenemos un ciclo mientras que me permita llegar al final de una oración. En este caso el final de la oración es un símbolo peso. Lo que haremos a continuación es descartar los espacios en blancos que hayan consecutivos y luego vamos a arrancar definiendo una palabra que será definida como un vacío. A continuación, vamos a tomar cada uno de los caracteres individuales que corresponden a una palabra y las iremos añadiendo a nuestra variable para poder trabajar luego con ella. Tengamos en cuenta que nuestra oración termina donde alcanzamos el signo del signo peso o el símbolo o dígito del signo peso. Cuando tengamos la palabra ya capturada en nuestra variable, vamos a ver si ésta tiene caracteres, es decir, si su longitud es mayor a 0. Si esto es verdadero, entonces encontramos una palabra y lo que haremos es contabilizarla. Vamos a sumar 1 a nuestro contador de palabras llamado cantidad. Particularmente y como observación, ya lo veremos en el ejemplo número 3, pero podríamos omitir esta parte de nuestro algoritmo. No sería necesario poner palabra.length mayor a 0, ya que el lenguaje nos permite definir, ¿sí?, las variables booleanas o los valores booleanos como números también, considerando el 0 como un valor falso. Todo valor distinto de 0 será considerado para el atributo length de una palabra como verdadero. Aquí vamos a arrancar con la segunda parte de nuestro análisis. Repitamos, la primera parte del análisis era contar la cantidad de palabras que hay del lado izquierdo. La segunda parte de nuestro análisis es contar o ver de alguna manera si todas las variables o palabras contenidas en la oración
comienzan con la letra U. Por lo tanto, en esta segunda parte de nuestro algoritmo, lo que vamos a hacer es definir o asumir de alguna manera que todas las palabras que están contenidas dentro de nuestra oración están efectivamente comenzando con la letra U. Por lo tanto, defino a esta variable que va a ser una variable bandera llamada todas con U y lo voy a definir como true. ¿Sí? Asumimos que todas comienzan con la letra U. Y vamos a pasar, ¿sí?, del carácter del símbolo peso, porque nos quedamos en la primera parte del análisis y nos quedamos apuntando al símbolo peso. Lo que yo necesito es pasar de él, por lo tanto, incremento el índice de nuestra variable i para poder arrancar en la siguiente posición de nuestra frase, que en este caso es un espacio en blanco. Bien, ahora el análisis para llegar al final de mi oración ya cambió. En el anterior era hasta el final de la oración llegada o definida por un carácter específico. En esta segunda parte yo voy a llegar al final de mi oración, pero considerando el límite de caracteres. ¿Partiendo de dónde? Partiendo del carácter o del número de la posición del carácter en la que terminé en la última parte de mi análisis, que es aquí. Bien, repetimos el proceso. Pasamos por alto los blancos, definimos una variable palabra que contendrá una palabra específica en un punto del algoritmo. Como vacía, capturamos todas y cada una de los caracteres que corresponden a una palabra. Yo por las dudas la imprimo para que ustedes vean el proceso y lo que hago aquí es preguntarme. Si la palabra contiene algún carácter, su propia length va a ser mayor a 0. Por lo tanto, voy a entrar a preguntarme si la palabra en cuestión en su carácter inicial 0 es distinto de U. Y acá hay que prestar mucha atención. ¿Por qué yo estoy preguntando si es distinto a una U si yo estoy buscando que sea igual a una U? Bien, recordemos cómo yo asumí mi escenario para el análisis. Asumí que todas las palabras comienzan con una U. Si llegara el caso que yo encuentre una palabra que no comienza con U, es decir, es distinto de U su carácter primero, nuestra variable todas con U, que es mi bandera, se va a volver falsa. Y eso es lo que hará que yo analice correctamente, según la lógica de este algoritmo, si el segundo patrón se cumple o no. Una vez que yo termine de analizar toda esta porción de la oración, que es el final de mi frase, me voy a preguntar si se cumplen ambas condiciones exigidas. Por un lado, que la primera porción de la oración contenga 3 o más caracteres, por eso yo digo que la cantidad, que era lo que yo definí en la primera porción de mi algoritmo, aquí como la cantidad de palabras, ¿sí?, sea mayor a 2, porque yo contengo al 3, ¿sí?, y además, si la bandera que representa todas las palabras que comienzan con U es verdadero. Si estas dos condiciones son verdaderas, quiere decir que los patrones se cumplen. Y mi bandera va a cambiar su valor, porque recuerden, yo aquí arriba, ¿sí?, asumí que mi frase no cumplía con el patrón. Y yo lo que hago aquí al final es decirle sí cumple. Y es lo que yo devuelvo al final. Vamos a hacer la prueba de escritorio primero con prueba 1. Solo para que vean los logs que he impreso aquí. El texto que ingresé, que acá por cierto está mal escrito, ¿sí?, es este mi texto. ¿Estamos? Bien. La primera parte del análisis, ¿qué hacía? Tomaba una a una cada una de las palabras que estaban contenidas en la primera porción de mi frase. Acá contabilizamos 4 palabras en total, es decir, cumple la primera condición de nuestro patrón. Y la segunda parte del análisis me muestra una a una cada una de las palabras. Como yo veo que su primer carácter empieza con U y todas ellas comienzan con U, la segunda parte de nuestro patrón se cumple. Por lo tanto, ambas son verdaderos. El resultado de mi función ha devuelto
verdadero. Vamos a hacer una prueba rápida sobre nuestra segunda palabra o frase, ¿sí? Que está contenida en la variable prueba 2. Vamos a limpiar y vamos a ejecutar. Muy bien, el texto ingresado es este. La primera parte, recordemos, me muestra todas y cada una de las palabras contenidas en la oración. En este caso son 2. Y si notamos rápidamente, ya no cumple el primer patrón. ¿Por qué? Porque tiene únicamente 2 palabras. Mínimo tendrían que haber sido 3 para que se cumpla el primer patrón. Entonces, esta parte ya es falsa. Asumimos, por supuesto, que ya es falso el resultado, pero aún nos queda todavía analizar la segunda parte de la oración. Podemos ver que efectivamente todas las palabras comienzan con U. Pero, sin embargo, cuando yo voy a ver el resultado de mi función, vemos que es falsa. ¿Por qué? Por esta parte del análisis. Vamos a hacer una prueba con la tercera. Vamos a guardar, a limpiar y a ejecutar. Ok. Este es nuestro texto. Podemos ver aquí que se han encontrado 3 palabras. Sí cumple con la primera parte de nuestro análisis, pero sin embargo no cumple con la segunda porque ninguna, es decir, no todas, ¿sí? No es verdad que todas las palabras comienzan con U. Así que esta segunda parte del análisis lo hace falso y retorna como resultado falso. Este algoritmo, en su totalidad, se puede hacer más eficiente de lo que ya es, y para ello te invito a que analices este código y que le incorpores los mecanismos que te permitan hacerlo aún más eficiente de lo que ya es. Hay que dejar bien en claro que el criterio de eficiencia de un algoritmo no se da únicamente por la reducción en el uso del consumo de tiempo y de recursos, por sobre todo los recursos son variables, por sobre todas las cosas, es también asumir que el código es lo suficientemente legible y mantenible. Un algoritmo de 3 veces esta longitud de líneas de código puede resultar tan eficiente como este mismo algoritmo incorporándole 2 o 3 líneas de código más. Hay que tener mucho cuidado a la hora de definir cómo vamos a hacer que nuestros algoritmos sean más eficientes y guardar mucho cuidado y prestar atención de no poner o sobreescribir más líneas de código de las que son necesarias. Y ya finalizando este video, les tengo el tercer ejemplo que dice: hacer una función que dada una cadena de caracteres que se pasa como parámetro, devuelva la cantidad de palabras que tienen más caracteres que la primera de la cadena. No se deben discriminar mayúsculas de minúsculas. Vamos a ir hasta el final y vamos a ver este ejemplo de aquí. Esta es mi frase, ¿sí? Y ¿qué es lo que dice la consigna? Porque quizás muchos se han confundido en esta cuestión. El análisis sobre esta consigna requiere lo siguiente. Requiere que yo tome la primera palabra que aparece en mi oración y que yo tome la cantidad de caracteres que contiene esta palabra. En esta oración en particular es la palabra bueno. Y la palabra bueno contiene 5 caracteres. Por lo tanto, siguiendo la consigna, me dice devuelva la cantidad de palabras que tienen más caracteres que en la primera. Es decir, aquellas que contengan, para este caso en particular, más de 5 caracteres. Vamos a analizar nuestro algoritmo. Vamos a recorrer toda la oración en su totalidad. Yo escogí un ciclo mientras y vamos a decir mientras el índice sea menor a la cantidad de caracteres. Vamos a descartar los blancos consecutivos y vamos a tomar uno a uno las palabras que van apareciendo en nuestra oración. Y luego lo que haremos es este proceso de comparación. Yo voy a decir, si la palabra en cuestión que acabo de tomar tiene una longitud distinta de 0, recuerden que en el ejemplo anterior yo les mostré, les dije, puedo poner palabra.length mayor a 0 o puedo ponerla directamente de esta forma, sabiendo que el intérprete del lenguaje
reconoce que todo carácter distinto de 0 para la propiedad length, ¿sí?, se toma como un verdadero. ¿Estamos? Bien. Si ocurre esto es porque la palabra contiene caracteres. Y lo que analizo en esta siguiente porción del código es lo siguiente. Si una variable llamada primera, la que tengo definida aquí, no contiene caracteres, ¿sí?, es decir, está vacía, su length o su propiedad length es 0, quiere decir que esa palabra no ha sido definida aún, no tiene caracteres dentro. Por lo tanto, si es verdad que la longitud es 0, se cambia, ¿sí?, el sentido lógico de esta proposición, porque esto es un false, con el signo que tenemos aquí delante, el de admiración, lo transformamos en un verdadero. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos asignarle a esta variable primera la primer palabra que acabo de analizar. En los siguientes ciclos o las siguientes partes en las que se ejecute este algoritmo, esta porción del código ya se va a pasar de largo y se va a saltar directamente a la siguiente, porque primera ya contiene algo dentro y que ese algo es la palabra bueno. ¿Ok? Bien. Luego de que ya tenemos definido qué es lo que contiene la variable primera, podemos preguntarnos aquí, si la cantidad de caracteres de la variable que tengo actualmente almacenada en la memoria es superior a la cantidad de caracteres de la primera palabra de mi oración, voy a contabilizar, ¿sí?, esto como una palabra que tiene más caracteres que la primera. Vamos a descomentar esta porción del código para que ustedes puedan ver cuáles son las palabras y las longitudes correspondientes al hacer la ejecución de nuestro código. Lo que tenemos aquí, ¿sí?, es todas y cada una de las palabras que tienen más de 5 caracteres, ¿sí? Yo aquí imprimo el par palabra capturada y la longitud, es decir, la cantidad de caracteres. Y si yo contabilizo cada una de ellas, yo voy a llegar al total de 11 palabras analizadas dentro de mi oración. Así que bueno, espero que haya sido lo suficientemente didáctico, lo suficientemente entendible. Entiendan que no podemos explicar muy en detalle cómo construir todo el algoritmo, porque la base de todos estos algoritmos es básicamente el 98% de lo que se ha tratado en las clases. Aquí lo único que hemos hecho es aprovechar las estructuras que les hemos enseñado para poder abordar la lógica necesaria para las consignas. Bien, vamos a estar publicando esto, compartiéndolo con ustedes y atendiendo al foro de consultas. Chao.